Dios les bendiga, amados hermanos que nos siguen a través de la red cibernética. Continuamos en este periodo especial donde no estamos reunidos en nuestro santuario, pero que nuestras iglesias se han multiplicado en grado sumo, ya que en cada hogar de los hermanos de nuestra iglesia se constituye una iglesia, se constituye un templo para la gloria y la honra del Señor. Hoy vamos a meditar en la carta que escribiera Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4 y los versículos 2 al 5, que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Que el Señor añada bendición a esta palabra en nuestros corazones. Permítanme en este día compartir algunos detalles prácticos en torno al vínculo personal del ser humano y nuestro Creador. Nuestra relación y nuestra identidad como hijos de Dios no es una etiqueta que se nos pone, no es un sello, no andamos por ahí con un sello en la frente que diga a la gente soy cristiano, ni debe ser así. Cuando abrazamos la fe en Cristo el Señor, se nos da a través del Espíritu Santo un equipo, un paquete para comenzar esa nueva vida espiritual. Se inicia un vínculo, una relación, una unión, un nuevo estatus. Somos, como podríamos decir, somos carro nuevo, salidos del dealer celestial para recorrer las calles de la vida. Para actualizar lo que queremos decir en este tiempo, me propongo hacer ver que cuando tomamos la decisión, porque es nuestra la decisión, de seguir al Señor, de creerle al Señor, Él comienza en la misma hora de nuestra decisión a capacitarnos. Comienza a trabajar con nosotros para que a su vez nosotros nos convirtamos en embajadores de Él, embajadores de Dios, en heraldos de Dios, en comunicadores de su mensaje. Cada vida que transita por nuestras calles tiene una tablilla que puede decir si pertenecemos o no pertenecemos a Dios. Pero no es que nos pongamos esa tablilla, es que se nos debe notar. Eso es nuestro testimonio, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Cuando usted decide recibir al Señor como único Salvador de su alma, hay un revestimiento espiritual, hay un aura que lo rodea, no a la vista humana, por supuesto, sino a la percepción espiritual. Usted es otra persona. Y a partir de ese momento comenzamos a nutrirnos de la palabra de Dios, de la Biblia. Pero antes de ello, el Señor como que vacía nuestro corazón y nuestra mente del terrible sentido de culpa y pecaminosidad. Por eso es que somos perdonados, por eso es que cuando hablamos de la nueva criatura, cuando hablamos de Jesucristo como dador de vida, tenemos que hacer énfasis en que Él nos perdona, nos limpia, nos hace una nueva criatura. Porque si no somos limpiados de toda culpa, no podemos funcionar bien. La Biblia nos dice que realmente somos niños, como niños. Nuestra mente, nuestro cerebro estará listo entonces para recibir las instrucciones de la universidad del cielo.
El pasaje que hoy consideramos es escrito por Pablo a una iglesia que tenía una personalidad particular. Cada iglesia tiene su manera de ser. Los colosenses, por ejemplo, prestaban mucha atención, una atención exagerada a la observancia de ritos y ceremonias que a nuestra manera de pensar hoy día serían absurdos. Inclusive ellos practicaban un tipo de adoración a los ángeles. En otras palabras, estaban contaminados con una herejía que contaba con elementos de carácter judíos y gnósticos. Gnóstico es un término que tiene que ver con conceptos y detalles de un conocimiento reservado a un grupo particular de personas, a unos pocos que guardaban esos secretos. Y en la iglesia del Señor no pueden haber secretos, ¿no? El mensaje del Evangelio es para todos, ¿no? Nadie puede poseer secretos que otros no poseen. Y frente a esta situación, entonces es que Pablo saca, como diríamos hoy día, la paja del grano, y a través de esta carta precisamente les presenta a Jesucristo como el incomparable Hijo de Dios, que no tiene secretos para sus criaturas, que a través de la Biblia deja meridianamente claro quién es y qué quiere de su pueblo. Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, que por Él todas las cosas fueron creadas, que es la cabeza de la iglesia. Por tanto, les pide a los colosenses que dejen las sutilezas y los ritos y los embelecos que no conducen a nada y se centren en saber que Cristo nos hace nuevas criaturas con un propósito en particular, con una agenda en particular. Pablo les dice, miren, hay un contraste entre la vieja manera de vivir, pecaminosa y escandalosa, y la nueva manera de vivir. Y eso sí que es importante, dice Pablo. Por tanto, hay que vivir y hay que practicar las virtudes cristianas. Inmediatamente pasa a lo que diríamos a reprogramar sus mentes, y ya en el versículo 2 plantea lo que quiere que quede claro. Y les dice, tienen que perseverar en la oración. Pienso que este tiempo en donde estamos en nuestros hogares es una excelente oportunidad para aumentar ese tiempo de oración y de meditación. Perseveren en la oración. Él se refiere aquí a la realidad que vivimos cuando nuestras oraciones no pasan del techo. Cuando pensamos que más que orar, estábamos hablándonos a nosotros mismos. Y cuando eso sucede, nos dice Pablo, una sola cosa hay que hacer: perseverar en la oración, orar y orar y orar. Pero como que se nos olvida, y en vez de perseverar en la oración, es decir, en vez de seguir y seguir orando, dejamos de hacerlo, con las consecuencias que eso trae. Una antigua historia nos habla de dos ranitas que cayeron en un recipiente lleno de leche. Una de ellas, después de luchar y de luchar, se rinde y dice: hasta aquí llegamos, nos vamos a hundir. La otra le dice: no, hay que seguir pateando, hay que seguir pataleando, no dejes de moverte, muévete. Y el resultado, mis hermanos y hermanas, por ese constante pataleo de las ranitas, el pataleo en la leche se convirtió en mantequilla y pudieron salir del recipiente. La lección es clara: no desmayes. Esa petición que guardas en tu corazón,
esa necesidad que tienes, esa angustia, esa asistencia espiritual que necesitas, eso se cura con oración. Persevera en la oración, persevera en oración. Por esa necesidad, por esa petición, no te canses de orar, que suficientes necesidades tenemos como para estar constantemente haciéndolo. Por regla general y a través de los años hemos notado que los cultos de oración de las iglesias comienzan a mermar, particularmente cuando hay fines de semana largos o cuando llueve, cuando hay contratiempo. Y entonces en el santuario se ve la ausencia de aquellos que antes tenían como deber sagrado venir a orar. Era ineludible separar el lunes para la oración. Y Pablo nos dice hoy, nos recuerda a todos nosotros, sé perseverante en la oración, vuelve a orar, vuelve a esos cultos de oración. Lo segundo que notamos aquí, en este versículo, es la recomendación de velar. Literalmente significa estar vigilante, significa no dormirse, estar espabilado, como diría el jíbaro. Posiblemente Pablo trae a la memoria dos pasajes de la Biblia. Uno en Lucas 9:32, que es la transfiguración, donde leemos: para ver la gloria de Dios hay que permanecer despiertos y no ser rendidos por el sueño. Pasa también en el capítulo 26, versículo 40 de Mateo. Yo recuerdo mi niña Cristina de pequeña que oraba antes de dormirse. Y después de orar por todos sus seres queridos, por papá, por mamá, por abuelo, por abuela, decía: bueno, Señor, nos vemos, cuida a todito. Y terminaba diciendo: y por favor, cuídate tú también, que debes estar cansado. Ese tipo de oración tan noble, tan prístina, tan sincera, es el tipo de oración que necesitamos. ¿Y saben qué? Dios nos entiende. Y Él sabe si nuestro cansancio es físico o es una actitud de vagancia espiritual. Él conoce nuestros corazones y Él es misericordioso. Recuerdo la historia que narró una vez Charles Swindoll con relación a un señor que siempre venía a escuchar sus predicaciones. Pero él notaba que cada vez que llegaba el Señor, se sentaba en los primeros escaños del templo, esa persona cerraba sus ojos y estaba dormida todo el tiempo. Y domingo tras domingo pasaba lo mismo, hasta el extremo de que el predicador se molestó y pensó a sí mismo: pero aquí viene esta persona aquí, si tan pronto yo comienzo a predicar, él se duerme. Llegó un tiempo en que él no volvió, la persona no volvió. Pasaron como 6 meses. Y a los 6 meses llegó la esposa de esa persona que se sentaba y le dijo: yo quiero hablar con usted. Y dígame, yo soy la viuda del señor que se sentaba ahí a escucharlo a usted. Y usted pudo notar que siempre estaba con los ojos cerrados. Yo quiero que usted sepa que él está muy agradecido de sus predicaciones. Él está muy agradecido que aprendió mucho con usted. Lo que pasa es que él estaba pasando por unas terapias muy fuertes porque padecía un cáncer muy avanzado y él prefería pasar su dolor en el escaño, aún cerrando los ojos, escuchándolo a usted, que quedarse en la casa. Y antes de morir me dijo y me encomendó que viniera donde usted y le dijera: muchas gracias por predicarme la palabra del Señor. Hay que perseverar, hay que orar, hay que predicar la palabra. Yo finalizo este versículo instándolo, como también Pablo lo hace, que demos gracias a Dios. Aquí hay una verdad muy grande y muy profunda. Casi siempre vamos a Dios en oración con una queja. Mira, Señor, lo que me hicieron. Mira, Señor, lo que me pasa. Mira, Señor, cómo estoy. El día que en vez de quejarnos, le demos gloria a Dios, le demos gracias a Dios, porque Él nos escucha, gracias a Dios, porque hemos dejado el asunto en sus manos. Ese día nos levantaremos del altar
fortalecidos, edificados, porque el mismísimo ángel que le acompañó y le sostuvo en Getsemaní también nos consolará y nos fortalecerá a nosotros. Dejo lo demás al Espíritu Santo para que renueve en nosotros el deseo de orar, sea en nuestra casa o donde sea, en nuestro auto, y cuando volvamos a nuestro santuario, en nuestro santuario. Aprovecho para desearles paz y bendición y que pronto podamos volver a abrazarnos y celebrar la linda experiencia de estar juntos como iglesia, porque somos iglesia y somos familia. Dios les bendiga.